Vamos a continuar con la charla magistral en este momento, crueldad hacia los animales como puerta a otros crímenes. Vamos primeramente a empezar con la ponencia de Nuria Querol. Nuria es médico, bióloga y diplomada en perfilación criminal e investigación de homicidios en serie. Es profesora e investigadora del PAC, Grupo de Investigación en Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Profesora del Diplomado en Análisis de la Conducta e Investigación Criminal de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro del Grupo de Trabajo sobre el Maltrato Animal y NIBS de la NSA, FBI. Ella también es miembro asesor del Comité contra el Maltrato Animal y Atención a Víctimas de la National Sheriff Association en los Estados Unidos, representante del Consejo de Colegios Médicos en la Comisión Nacional contra la Violencia de Género y coordinadora de CISEG, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, para Estados Unidos, especialista en victimología del terrorismo y contranarrativas. Por favor, démosle un aplauso a Nuria Querol. Muy buenos días. Y bien, en primer lugar quisiera dar las gracias a la organización por haber tenido la amabilidad de invitarme al 5º Congreso Animalista y además este año con un especial significado, con una especial celebración que es la sentencia en el caso de Estrellita. Quisiera dar también las gracias a todas las personas que se han inscrito, que me han dicho que este año, han sido muchísimas, así que espero que, podamos celebrar y podamos compartir conocimiento y también, disfrutar de todas estas inquietudes que seguramente se nos van a generar a lo largo, y espero a lo largo del encuentro animalista. Así que no quisiera demorarme mucho porque, tengo mucha información que quisiera compartir con ustedes, así que no me demoro más. Vamos a ver. Bien, antes que nada, aunque les voy a hablar de la crueldad hacia los animales y su nexo con otros delitos, sí que me gustaría, del mismo modo que ya hace años hacemos desde la Asociación Americana de Criminología, en una división que se llama de Criminología Crítica, básicamente porque nos gusta criticar y nos gusta ir un poco en contracorriente del status quo. Nosotros ya hace muchos años que, decimos que el delito del maltrato hacia los animales tiene que ser considerado y estudiado como un delito per se, porque los animales son importantes por sí mismos, no necesariamente porque la violencia hacia los animales pueda estar ligada o no a la violencia interpersonal. Si lo está, es interesante y tenemos que estudiarlo. Pero si no lo estuviera, también tenemos que estudiar ese delito o esa violencia hacia los animales, porque ya es suficientemente importante, porque se trata de seres sintientes. ¿De acuerdo? O sea que quisiera también hacer esa pequeña aclaración, porque por supuesto desde el grupo de criminología crítica nosotros lo que sí que decimos es que luchamos para que la criminología no sea especista. Fíjense qué revolucionario, ¿no? Y porque tradicionalmente, como todas las disciplinas, pues hay especismo, ¿no? Hay una visión especista y
pues nosotros también luchamos para que no exista ese especismo. Habiendo hecho esa aclaración, pues ya seguimos, ¿no? Con el tema de menores, en el ámbito de menores, ¿qué sucede cuando hay niños, niñas, adolescentes que son crueles con los animales? Bien, pues una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que puede tratarse de unos primeros síntomas del trastorno de conducta. Es un trastorno que es muy complejo de tratar. El pronóstico, permítanme, si hay psiquiatras o psicólogos, psicólogas, saben ustedes que es complejo, que el pronóstico es duro, no es muy positivo, digamos, o sea, no es, no es muy halagüeño, y más cuanto más tiempo tardemos en diagnosticarlo. Es decir, que tenemos que diagnosticarlo lo antes posible, pero es que además uno de los ítems diagnósticos que se presenta antes es el maltrato hacia los animales. Es decir, que si detectamos a un menor que maltrata a animales y intervenimos de manera precoz, estaremos ayudando a los animales, evidentemente, pero también a ese menor, porque a lo mejor estaremos realizando antes ese diagnóstico de trastorno de conducta y estaremos poniendo en marcha, pues a pesar de que es un diagnóstico, ya les digo que es complicado, pero sí que el diagnóstico se habrá hecho lo más pronto posible. En otros ámbitos también es importante y sirve de lo que llamamos una señal de alarma, como son abusos sexuales o bien el maltrato infantil en el ámbito del hogar. Otro aspecto o otro ámbito donde también nos puede servir como indicador es el bullying, tanto si se trata como bullies o como víctimas de bullying. Ambos pueden maltratar animales. Y ya saben ustedes que las víctimas de bullying pueden cometer suicidio. Por lo tanto, aquí sí que es muy importante también y también por los animales, por supuesto, también es muy importante que estemos al tanto, que estemos vigilantes, que estemos muy atentos a la hora de detectar ese bullying, estas víctimas de bullying, esos bullies, ese maltrato animal, porque podemos salvar vidas, literalmente, tanto de animales como víctimas humanas. Respecto al FBI, ¿qué podemos decir del FBI? Bien, pues aquí les pongo a Robert Bresler, que es uno de los agentes del FBI que estaba cuando se originó, cuando se formó la unidad de análisis de la conducta, y que decía, esa es una de sus frases más conocidas: un asesino en serie es un niño que no aprendió que sacarle los ojos a un cachorro estaba mal. Robert Bresler, junto a otro agente, Douglas, y una académica, Burgess, hicieron un estudio sobre asesinos en serie y agresores sexuales hiperviolentos. Y entonces, ¿qué vieron ellos en esa muestra? ¿Qué estudiaron? ¿Qué patrones tenían en común? Bueno, pues vieron que uno de esos puntos en común que tenían esos asesinos en serie y esos agresores sexuales era que el 36% refería a haber maltratado animales en su infancia. Y en la adolescencia, donde hay un pico
de actividad antisocial, un 46% refería maltrato hacia los animales. Entonces, eso fue un estudio, era uno de los primeros, bueno, sino el primero estudio del FBI, que además utilizaba técnicas de perfilación criminal y donde además había estas cifras que no eran ni mucho menos banales, eran muy importantes. Y entonces este es un estudio que fue muy importante por muchos motivos y el tema del maltrato hacia los animales fue uno de ellos. Por eso siempre lo mencionamos. Respecto al FBI, ¿qué más importante hay así que pueda explicarles? Bien, pues el FBI tiene una base de datos que se llama NIBRIS, en la cual van almacenando los incidentes de muchos delitos que les van virtiendo las más de 18.000 agencias de law enforcement en todos Estados Unidos. Y se los categorizan en tres categorías, básicamente: crímenes contra la sociedad, crímenes contra la propiedad y crímenes contra las personas. Bien, pues ¿qué sucedió en 2016? Aquí pueden ver una fotografía de la conferencia de invierno de la Asociación Nacional de Sheriffs, donde tuvimos al director entonces del FBI, James Comey, donde, imagínense ustedes, habló sobre maltrato hacia los animales y el compromiso del FBI contra el maltrato hacia los animales. Realmente era como un sueño, ver eso y oír eso. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Desde el 2016, el FBI considera el maltrato hacia los animales como un delito contra la sociedad. ¿Y eso qué traducción tiene? Pues que los delitos el delito contra los animales se almacena en su base de datos en esa digamos, categoría que hemos visto antes de delitos contra la sociedad. Eso fue fruto de la cooperación y el trabajo de más de 2 años de lobby que fueron muy interesantes y extenuantes, pero valieron la pena. Fue muy interesante realmente la cooperación entre el FBI y la Asociación Nacional de Sheriffs. Entonces, se creó para ir haciendo el seguimiento de si realmente se iban recogiendo estos datos, qué información obteníamos, qué tendencias, qué información nos daban esos datos, si tenían sentido o no, si teníamos mucha información, si teníamos poca información. Bueno, pues creamos un grupo de seguimiento y nos vamos reuniendo de manera periódica, presencialmente cuando es posible y si no de manera telemática. Respecto, también siguiendo con el tema del FBI, justamente este jueves hicimos un pequeño entrenamiento con un agente del FBI justamente debido al aumento de casos de tiroteos masivos, aunque saben ustedes que cada día hay casos de tiroteos masivos en Estados Unidos. Bien, pues hicimos un repaso de los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y bien, respecto al tema de los animales, que sería el tema que a nosotros nos interesaría, bueno, en cuanto a asesinos en serie y asesinos de masa, ¿qué podríamos decir? Asesinos de masas, pero school shooters me estoy refiriendo. ¿Qué tan buen predictor es el maltrato hacia los animales? Bien, resulta que la violencia hacia los animales puede preceder otros delitos o otros delitos, otras violencias, puede suceder al mismo tiempo
o bien puede producirse de manera posterior. Esto lo estamos viendo a través de investigaciones y a través de la práctica. Respecto al tema de asesinos en serie, sí que vemos que es un predictor el maltrato hacia los animales, sobre todo en asesinos en serie sádicos, narcisistas y psicópatas. Huyan ustedes de alguien con rasgos, aprovecho para decírselo, sádicos y narcisistas. Y si además tiene rasgos de psicopatía, huyan a la otra punta del mundo. ¿De acuerdo? Aunque algunos están más cerca de lo que creemos. Bien, respecto a los school shooters, a los tiradores escolares, no es un buen predictor en general el maltrato hacia los animales, pero sí que es un buen predictor en los tiradores que matan animales, especialmente gatos y perros, con sadismo, con sus propias manos o a corta distancia. Hay alguna excepción. En algún tirador escolar, por ejemplo, que mató algún animal que era de fauna salvaje. Esa era alguna excepción muy rara, pero cuando se repasan las estadísticas y evaluando estos últimos casos que sí que he estado analizando y que comentamos en el training del jueves, sí que concuerda con esta especie de submuestra de tiradores escolares. Tráfico de especies. Bien, es un negocio absolutamente sangriento y muy, muy, muy lucrativo. Ya saben ustedes que mueve, bueno, se calcula, o sea, son estimaciones, porque es imposible saber todo el dinero que mueve el tráfico de especies, pero unos 20.000 millones de años. Ay, millones de años, millones de dólares por año. Sabemos que a menudo se utilizan las mismas rutas para el tráfico de vida silvestre que para traficar con armas, drogas y personas. Los delitos medioambientales se asocian a otros delitos: falsedad documental, corrupción, blanqueo de capitales, financiación de grupos terroristas y también de milicias, e incluso el asesinato. Saben ustedes que los Rangers de hecho su vida está en peligro, y también saben ustedes que los activistas medioambientales es que literalmente se están jugando la vida. Estas personas no dudarán en asesinar a cualquier activista medioambiental que ponga en peligro su negocio. Y su negocio, como mueve tanto, tanto, tanto dinero, no tienen escrúpulos. Y como les digo, no van a dudar en asesinar a activistas medioambientales. Aquí les pongo un ejemplo para que vean la complejidad que tiene en África, donde se entrecruzan grupos terroristas como Al-Shabaab, el Ejército de la Resistencia del Señor, milicias como Janjaweed, aquí también hay Boko Haram. Es de una complejidad inmensa y se financian muchos de ellos con el tráfico de especies. De hecho, también además sabemos que los atentados de París el 13 de noviembre les sonará Bataclan, sobre todo por Bataclan, ¿no? Pero fueron más atentados. Bien, se financiaron con lo que fue Daesh, no fue Al-Shabaab, que es este ejemplo que hay aquí. Se financió por el tráfico de especies.
también en el tema de la violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia en el ámbito del hogar, pues también vemos que y el maltrato animal interseccionan. Tenemos algunos datos que los he puesto aquí, pero son muchísimos estudios. Tenemos ya, estos son algunos de los primeros estudios, los pongo porque son del doctor Frank Cachon, que es uno de mis mentores, y es uno de los estudios que siempre tomamos de referencia. En el 86% de las mujeres hablan de manera espontánea a los trabajadores sociales o a las trabajadoras sociales cuando están en una casa de acogida. El 63% de los menores lo hace también de manera espontánea. Otra cifra que también es muy preocupante es que el 59% de las mujeres, si no tienen un lugar seguro donde dejar a su animal y tienen que ir por su situación de alto riesgo, tienen que dejar el hogar e ir a una casa de acogida, a un recurso de urgencia, pues a lo mejor no van a dejar a su animal y prefieren quedarse con el victimario o prefieren dormir en coches, dormir en situaciones de calle, por ejemplo, antes que dejar a sus animales. Y eso es violencia institucional. Esto es algo que no podemos permitir. Tenemos la obligación de tener unos planes adecuados para estas mujeres. Aquí hay, bueno, más cifras. Sobre todo tengan en cuenta que lo que hace el victimario a través del animal de compañía, o no de compañía, porque en situaciones rurales nos encontramos que los animales victimizados o los animales que son instrumentalizados o victimizados pueden ser otro tipo de animales. Por ejemplo, se ha ayudado a animales como ocas, gallinas, etcétera. Es decir, que nuestra visión también de la víctima de violencia no tiene que ser especista, porque el apego por el animal al cual tiene ella la necesidad con el cual ha hecho ese vínculo humano-animal, pues a veces no tiene que ser el que nosotros tenemos en mente, ¿no? Ya les digo, en situaciones pues de ruralidad, el apego pues puede ser con otros animales, y aquí sí que nosotros tenemos que tener la mente muy amplia, y por eso no tenemos que tener esos protocolos que sean especistas, sino que nos podemos encontrar con tener que buscar alojamiento pues para unas gallinitas, como nos hemos encontrado nosotros. Y el programa que hay en España es el programa que se llama Biopet. Los preceptos son básicos para todo tipo de programas. Preservar la seguridad de los animales y de las mujeres, evitar la violencia institucional y disminuir la victimización, y preservar el vínculo humano-animal, porque hemos visto que esto aumenta la resiliencia. El programa se activa de manera muy fácil con un teléfono. Lo puede activar la víctima, servicios sociales, la policía. Es muy fácil de activar y no se necesita haber interpuesto denuncia. Es todo confidencial y ya les digo, se intenta poner lo más fácil posible para la víctima. Y como decimos en el programa, pues nadie debería escoger entre su seguridad y la de su animal. Estas son algunas de las frases de las supervivientes mientras están recuperándose en las casas de acogida, y se les va enviando pues fotografías de las casas de acogida donde están sus animales. Se les envían fotografías para animarlas en su proceso de recuperación. Y estas son sus frases. Tengo algo muy importante por lo que luchar: estar de nuevo con mis animales y crear nuestro hogar.
mis perros me han salvado. Mientras estaba en el hospital, el mejor suero era lo que me enviabais. Esta era una mujer que había recibido una paliza tal que requirió un ingreso hospitalario. Y esto también bueno, como estamos al fin y al cabo hablando de lo importante que es el vínculo humano-animal, que incluso en estas situaciones de violencia extrema, como puede ser la violencia interpersonal, en este caso que nos estábamos refiriendo, ¿no? En el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar, pero también hay otras violencias que son los conflictos bélicos, donde además las mujeres sabemos que son utilizadas como arma de guerra y los menores, pues incluso en estas situaciones de conflictos bélicos, los animales forman parte de esas familias y muchas personas, como hemos visto ya desde hace muchísimos años, desde el huracán Andrew y antes el huracán Katrina y ahora, por desgracia, en la invasión de Ucrania, hemos visto que el vínculo animal y humano sigue fortísimo. Así que si me permiten, quisiera hacer un pequeño homenaje a todas esas personas que incluso en las situaciones más complejas siguen unidas y a ese vínculo humano-animal que las ayuda a soportar, ¿no? Esas situaciones tan adversas, y también hagamos un homenaje y una llamada a la paz. Bien, pues esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias por su atención de nuevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Me he emocionado muchísimo con esta última parte de la exposición de Nuria. Me voy a corregir, pronuncié mal el trabajo que ella hace en NIBIRIS, lo escuché ahorita de ella, es el National Incident Based Reporting System. Ella es parte de esta base de datos que nos comentaba. ¿Tenemos preguntas para Nuria? Sí, los estudios de maltrato animal y violencia de género dicen que un porcentaje de mujeres no abandonan el hogar en el que sufren maltrato por parte de sus parejas, por temor a abandonar a sus animales de compañía. ¿Qué políticas públicas deberían establecerse para resolver esto? De acuerdo. Muchas gracias. Y muchas gracias por la pregunta. Realmente los estudios, depende del lugar donde hagamos el estudio, el porcentaje varía, pero llegamos a cifras que son hasta el 59% de las mujeres que no abandonan el hogar. Y les puedo decir que yo misma he gestionado casos de mujeres en esta situación, que realmente, es decir, que no solo les puedo hablar de estadísticas o estudios que he leído, sino que también como gestora de casos de violencia de género me ha tocado gestionar casos y realmente sucede y son situaciones realmente muy dramáticas. Entonces, la única manera de cambiar esas políticas, como bien enfoca muy bien la pregunta, es que las políticas públicas tienen que tener una perspectiva multiespecie, porque además la mayoría o muchísimos hogares
bueno, se convive con otros animales de otras especies. Y entonces parece mentira que a estas alturas se legisle en muchas ocasiones ignorando el hecho de que hay muchísimas familias que son multiespecies. Entonces, y no solo en el sentido de en el ámbito de la violencia de género, por ejemplo, que en este caso sí que es algo que es muy importante, sino, por ejemplo, también en catástrofes y emergencias. He mencionado antes el caso del huracán Katrina. El huracán Katrina marcó un antes y un después en las políticas públicas de Estados Unidos en lo que se refiere a las emergencias con animales. ¿Por qué? Porque resulta que las personas se negaban a irse de sus hogares, se negaban a evacuar cuando venían los servicios de emergencias porque tenían animales. Y esto de repente fue como un shock, cuando en realidad no nos tendría que sorprender. Entonces lo que no puede ser es que pasen tantos años y se sigan ignorando en los planes de emergencias, en los planes de atención a víctimas, en los planes de personas en situación de calle, porque esto también sucede en las personas en situación de calle. Muchas de ellas tienen como la única, el único ser que ellos reconocen como es fiel y como que nunca les fallará, ha sido su amigo, ¿no? Su animal con el cual, bueno, pues viven, ¿no? en su situación de calle. Entonces, ofrecerles un albergue donde pasar la noche cuando está nevando, pero prohibirle entrar con su animal, es una victimización institucional, es un maltrato. Es decir, yo creo que el resumen sería que las políticas públicas tienen que tener una perspectiva multiespecie. Y esto significa muchísimo, abarcar muchísimos ámbitos. Pregunta, Gracias. aló, sí, te quedó muy claro. La siguiente pregunta dice justamente, existen estados, concretamente en Estados Unidos, estados que implementaron políticas públicas y leyes preventivas de violencia basados en las investigaciones del FBI. ¿Han sido estas investigaciones vinculantes para la creación de normativa y política pública? Sí, la verdad es que, por ejemplo, respecto al tema de la violencia de género o la violencia de pareja, sí que basados en esta vinculación, ¿no? que puede existir entre la violencia de pareja y cómo se utiliza y se instrumentaliza el animal de compañía para hacer daño a la mujer, pues, y más todos los estudios que han venido después, pues por ejemplo en Estados Unidos se empezó en diversos estados bueno, a que los animales entraran dentro de las órdenes de protección. En un principio, bueno, era una cuestión de que se iban aprobando estado por estado, ¿no? Pero ahora ya hubo una ley que se llamó POS Act, que en realidad está dentro de otra ley que es la Farm Animal Bill, donde todos los estados ahora están incluidos dentro de esta ley, que según la cual no solo están los animales entran dentro de las órdenes de protección, sino que además hay subvenciones para ayudar bueno, por ejemplo, a sufragar los gastos veterinarios de los animales que en contextos de violencia de género, bueno, pues se necesitan, ¿no? O
en algunos casos, pues por ejemplo, es el victimario quien tiene que correr con los gastos veterinarios del animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero esto quizá es un ejemplo muy claro de cómo los estudios, no nos sirven los estudios simplemente para publicarlos o para ir haciendo congresos, sino que los estudios, el fin de los estudios es que sean prácticos y que sean aplicables. Y este es un ejemplo, la pregunta es muy interesante realmente y este sería pues un ejemplo claro, ¿no? de algo que se ha transformado en una realidad y que además funciona, ¿eh? Les aseguro que es práctico y que está funcionando. Con lo que se conversó también sobre tiroteos y portes de armas y posiblemente trascendiendo también eso. Lo que dice la pregunta es, ¿cómo se habla de no violencia a una sociedad que naturaliza, en este caso el porte de armas, pero posiblemente otros aspectos que puedan promover? ¿Cómo se habla de no violencia a una sociedad que naturaliza, en este caso, el porte de armas? Bueno, es muy complejo. De hecho, claro, yo piensen que soy asesora de la Asociación Nacional de Sheriffs. O sea que, pero claro, los asesores somos asesores externos y que muchos de nosotros evidentemente tenemos nuestra propia ideología. Y es complicado. Claro, si tengo que decirles que muchos de los asesores de la Asociación Nacional de Sheriffs, pues por ejemplo, no compartimos la segunda enmienda en absoluto. Y es complejo cuando tenemos que tratar según qué temas, porque tenemos muy claro que toda la problemática que conlleva la segunda enmienda es la que facilita justamente bueno, que personas que por ejemplo tienen, bueno, pues puedan tener problemas de salud mental, incluso pueden acceder a las armas en según qué estados. Personas con antecedentes de violencia doméstica en algunos estados pueden acceder a las armas. Y esta es una de las grandes, o sea, de las grandes luchas que también tenemos, ¿no? Que esto lo hago con otras asociaciones, por ejemplo, intentar evitar eso, ¿no? Que personas con antecedentes penales importantes no puedan tener armas. Pero es que en la complejidad que, por ejemplo, tiene Estados Unidos es que también cada estado es como un pequeño país y es muy distinto Nueva York, por ejemplo, o California de lo que puede ser Wyoming. Por eso fue tan duro lo que sucedió con la sentencia del Tribunal Supremo en estos últimos días en Nueva York, porque evidentemente la legislación no es perfecta en Nueva York, pero sí que era uno de los estados donde por ejemplo, las armas no se podían llevar lo que se llama concealed, es decir, escondidas, ¿no? Y había una regulación muchísimo más estricta. Y de hecho la jugada que hizo Trump, que fue dejar su herencia, ¿no? Fue dejar un Tribunal Supremo que ya hemos visto que está, que no solo va a dejar también todo el tema de los derechos reproductivos, ¿no? De la mujer, el tema de las armas. El miedo que da es que seguramente se van a vulnerar muchos más derechos humanos. Es decir que, y eso tiene consecuencias, ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos, tiene consecuencias muchas veces a nivel
internacional. Es decir, que eso también nos preocupa, ¿eh? Pero bueno, es un tema muy complejo, que daría para otro congreso, yo creo. Pero gracias por la pregunta, es que realmente es muy interesante. Es todo un reto. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Son las preguntas que el tiempo nos ha permitido dar y hay muchas otras en realidad en el evento. Le motivamos a los expositores también que quieran en este momento o después tal vez ayudarnos a responder a las personas que han preguntado directamente. Les agradeceríamos muchísimo. Muchas gracias a la doctora Nuria Querol y Pepe, volvemos contigo, por favor. Gracias. Muchas gracias.